A Jesús le gustaba enseñar en parábolas, sobre todo hablar acerca del reino usando parábolas, usando estas comparaciones que para sus contemporáneos resultaban en ocasiones muy obvias, en ocasiones no tanto, pero que para nosotros, que no somos sus contemporáneos, a veces nos resultan un poco misteriosas. En esta ocasión, en este 11º domingo del tiempo ordinario, el Evangelio nos presenta dos parábolas que vale la pena comprender para entender cómo es el reino y para comprender el mensaje que Jesús nos quiere comunicar este domingo. Quédate con nosotros, vamos a hacer un análisis bíblico de la lectura del Evangelio y a ver qué es lo que Jesús nos quiere comunicar. Si hablas inglés, quiero compartir la noticia de que ya ha sido publicado mi libro Listen, It is Jesus Speaking from the Cross. Este libro es mi tercera obra publicada en inglés. Es mi 8º título. Este libro solamente se encuentra disponible en inglés, al menos por el momento. Lo puedes conseguir en Amazon, así en su edición impresa o también en su edición digital para Kindle. Si no hablas inglés, bueno, visita nuestro sitio semillasparalavida.org y ahí puedes encontrar el resto de mis títulos en español que seguramente te van a encantar. Vamos a comenzar con el análisis bíblico en este 11º domingo del tiempo ordinario. Se nos presentan unas parábolas muy interesantes. Y vamos a hacer como siempre la lectura del Evangelio para conocer qué es lo que Jesús nos quiere decir. Después vamos a hacer el análisis bíblico y terminaremos con un momento de oración. Te invito a que para poder leer la palabra de Dios, antes que otra cosa, nos pongamos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio dice lo siguiente. Jesús decía a sus discípulos, el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía, ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas. Y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos en privado les explicaba todo. Este es el Evangelio que leemos en este 11º domingo del tiempo ordinario. Está tomado del Evangelio según San Marcos, por supuesto, dado que nos encontramos en el ciclo litúrgico B. Y bueno, pues vemos aquí parábolas. Sabes que Marcos en su Evangelio solamente presenta 5 parábolas. Hay una sección que se conoce como el discurso de Jesús en parábolas y ahí es que Marcos agrupa 5 con las que estuvo familiarizado o 5 que fueron sus favoritas. No sabemos, pero Marcos solamente presenta estas 5 parábolas en su Evangelio. Primero la parábola del sembrador, que salió a sembrar las semillas que cayeron en diferentes tipos de terrenos. La parábola de la lámpara, también la parábola de la medida, con la misma vara que midas serás tu medido. Después, estas parábolas que vemos en esta ocasión, primero la parábola de la semilla que crece por sí sola y la parábola del grano de mostaza. El género literario aquí que emplea Jesús es por supuesto el mashal. El mashal es una comparación y el mashal puede tener dos expresiones. Sobre todo aquí en el Nuevo Testamento, una puede ser la parábola, como en este caso. En otra también vemos al mashal representado en ocasiones como una alegoría. La diferencia entre una parábola y una alegoría es que en la alegoría cada cosa de la narración, cada cosa de esta historia ficticia se tiene que interpretar, representa algo, es símbolo de algo. En el caso de las parábolas, pues la historia en general tiene una comparación única y directa. Ese es el caso de estas parábolas que en esta ocasión leemos en la Santa Misa. En la Santa Misa, en el Evangelio, leemos de hecho 3 perícopas. Primero la perícopa de la parábola de la semilla que crece por sí sola, después la perícopa de la parábola de la semilla de mostaza
Y por último, la pericopa de la conclusión de las parábolas. El contexto amplio de estas parábolas, acuérdate, siempre es importante delimitar el texto, ubicarlo en su contexto. El contexto amplio, en este caso, sigue siendo la primera gran sección del Evangelio según San Marcos. Nos habla del ministerio de Jesús, el Mesías. La segunda parte nos hablará del destino de Jesús, el Hijo del Hombre, pero esto corresponde a la primera parte. Y el contexto inmediato de estas perícopas que leemos en esta ocasión, pues es por supuesto este discurso de las parábolas de Jesús que presenta Marcos en su Evangelio. Hablar de actores aquí, pues tendríamos que hablar, bueno, en el caso del texto que leemos en el Evangelio, lógicamente es Jesús y los discípulos. Jesús le enseña estas parábolas a los discípulos y a toda la gente, ¿verdad? Porque le hablaba a la gente en parábolas, pero a los apóstoles, a los discípulos se las explica. Y ya hablando de las parábolas en sí, pues la primera parábola tiene un personaje que es el que siembra la semilla. En la segunda, pues no hay un actor como tal, se habla simplemente de una semilla de mostaza que crece. Vamos a comenzar pues a ver estas parábolas para ver qué es lo que Jesús quería comunicar. Y así vemos que comienza el texto diciendo así: Jesús decía a sus discípulos, el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Entonces, primero dice el reino de Dios. Estas parábolas que hablan acerca del reino de Dios, pues pueden ser las más de las veces parábolas escatológicas que hablan acerca de lo que sucederá al final de los tiempos. Y cuando esta parábola termine, nos vamos a dar cuenta de que Jesús realmente está hablando acerca de lo que sucederá al final de los tiempos. Dice aquí, el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. ¿Quién es ese hombre que echa la semilla en la tierra? Es precisamente Jesús. Jesús mismo es este sembrador, que no hay que confundir esto con la parábola del sembrador que arroja la semilla y que cae en diferentes terrenos. En esa ocasión, en esa parábola, Jesús se refería a la palabra de Dios como esas semillas que caían en diferentes terrenos. En esta ocasión no, en esta ocasión Jesús es un sembrador que arroja una semilla, que planta una semilla, y dice aquí, sea que duerma o se levante, de noche y de día la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. Esto es muy interesante. Esto, si sabemos que el sembrador es Jesús, el hecho de que él no sepa cómo es que va creciendo esta semilla puede sugerir cierto grado de ignorancia que Jesús asumió en su condición de humano. Jesús era completamente humano y puede ser que así, al Jesús encarnarse, no tuviera un conocimiento pleno de todas las cosas. Él fue adquiriendo el conocimiento conforme iba madurando, conforme iba aprendiendo y profundizando en la Escritura, en los grandes y profundos momentos de oración con su Padre. Pero en su condición humana puede ser que Jesús no haya sido omnisciente, es decir, que lo hubiera sabido todo. Entonces, así, él no sabe cómo, pero va creciendo esta semilla, y dice, ya sea que se duerma o se levante, o sea, sin él realmente ocuparse de esto, y de noche y de día, cuando él esté despierto, cuando él esté durmiendo, la semilla va a seguir creciendo, ¿verdad? Y este aspecto de que la semilla vaya creciendo sin que él sepa cómo, sin que él realmente trabaje porque crezca, nos da un mensaje de esperanza, el mensaje de que este reino de Dios, al cual se parece esta semilla, finalmente crecerá independientemente de las circunstancias, sea de día o de noche, no importa, este reino irá creciendo, y eso es un mensaje de esperanza. Dice, la tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al final un grano abundante en la espiga. Y precisamente este es el reino al que se refiere Jesús. No tanto la semilla que es plantada, sino el fruto finalmente que da. Este grano abundante en la espiga. Esa abundancia es lo que realmente refleja cómo es de abundante este reino de Dios. Y dice, cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Esta expresión con la que termina Jesús esta parábola es muy interesante porque Jesús se la toma prestada al profeta Joel. El profeta Joel dijo lo siguiente en su momento, meted la hoz que la mies está madura.
Y así es que por estas palabras del profeta Joel y viendo que es así como Jesús cierra esta comparación que hace del reino de Dios con esta parábola de esta semilla que crece por sí sola, nos damos cuenta entonces que Jesús está refiriendo a lo que sucederá al final de los tiempos. Y es entonces que nos damos cuenta que esta parábola es eminentemente escatológica. Bueno, pues esa es la primera parábola que leemos en el Evangelio en esta ocasión. Después pasamos a la siguiente pericopa que contiene la parábola del grano de mostaza. Dice así, también decía, ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? Esto es interesante, la forma como Jesús lo plantea, así como pensando en voz alta, ¿no? Yo me imagino a Jesús así como mirando un poco arriba, teniendo ahí a sus discípulos frente a él y pensando así en voz alta, ¿con qué podríamos comparar al reino de Dios? Y entonces se le ocurre y dice, ¿qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada crece y llega a ser la más grande entre todas las hortalizas. Aquí vemos nuevamente cómo el reino de los cielos no es tanto, el reino de Dios no es tanto la semilla pequeña, sino más bien el reino de Dios es esa gran hortaliza tan grande en la que se ha convertido esa semilla de mostaza. Fíjate cómo Jesús termina de una manera muy poética esta parábola porque dice, y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y bueno, esta traducción, se cobijan a su sombra, en realidad lo que Jesús dijo fue que los pájaros del cielo ponen sus nidos en su sombra. Y eso es muy interesante porque el verbo que emplea Jesús de poner los nidos, de anidar, tiene la misma raíz que la expresión hacer su morada, hacer su morada. Y fíjate que esto que está diciendo aquí Jesús está apoyado también en una profecía de Ezequiel. Jesús aquí le toma prestada una idea al profeta Ezequiel, una idea muy elaborada, y con esa idea Jesús la resume y así termina esta parábola. Fíjate qué interesante cómo estas dos parábolas Jesús las ha terminado echando mano a las palabras de los profetas. Primero de Joel, en este caso de Ezequiel. ¿Qué fue lo que dijo Ezequiel? Él dijo lo siguiente, esto dice el Señor, también yo tomaré un tallo de la copa del alto cedro, de la punta de sus ramas escogeré un ramo y lo plantaré yo mismo en una montaña elevada y excelsa. En la alta montaña de Israel lo plantaré. Echará ramaje y producirá fruto, y se hará un cedro magnífico. Debajo de él habitarán toda clase de pájaros, toda clase de aves morarán a la sombra de sus ramas. Y esto es lo que dice Jesús. Te digo, esta traducción dice aquí, como decía, dice, los pájaros del cielo se cobijan a su sombra, pero realmente lo que Jesús dijo fue eso otro, pondrán su nido a su sombra, o mejor aún, morarán bajo su sombra. Y es que así entonces este reino de los cielos, con todas esas ramas tan frondosas, se convierte en la morada de los pájaros. ¿Y quiénes son esos pájaros? Pues esos pájaros son precisamente los hijos de Dios. Entonces vemos aquí cómo cuando Marcos escribe su evangelio en Roma, a esas alturas la iglesia ya se ha ido extendiendo. Esa iglesia original, pequeñita, que Jesús fundó con 12 apóstoles, ya se ha ido multiplicando y ya se ha ido extendiendo. Y fue algo que fue pequeño, que Jesús plantó como una semilla de mostaza en un grupito de 12, pero que ya se ha ido extendiendo y que ya llegó incluso a Roma, ahí donde Marcos está escribiendo su evangelio. Y pues seguirá todavía extendiéndose y seguirá extendiéndose como esta frondosa hortaliza de mostaza hasta que cubre el mundo entero, sirviendo de morada a todos los hijos de Dios. Son comparaciones bonitas las que hace Jesús del reino de Dios, y no sé, tal vez si tú no estás acostumbrado a ver cómo es una hortaliza de mostaza, si tú no te dedicas a la agricultura ni ves cómo es que germina una semilla, pues no te resulte tan obvio comprender de lo que está hablando Jesús. Y es por lo que conviene que nos detengamos a reflexionar un poquito acerca de lo que esto significa para entender realmente el mensaje que Jesús quiere comunicar. En este caso, en la Santa Misa, estas dos parábolas nos dejan ver cómo el reino pues es un reino abundante, y es un reino abundante precisamente para que sirva de morada a todos los hombres, no a un grupo pequeño, sino a todos los hombres. Después de estas dos pericopas aquí en el Evangelio llegamos a la última, que habla simplemente de la conclusión de las parábolas, y con muchas parábolas como estas les anunciaba la palabra. Así ya
Marcos pues lo dice fácil, ¿verdad? Yo aquí les presento 5, pero en realidad fueron muchas. Con muchas parábolas como estas les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos, es decir, a los apóstoles en privado, les explicaba todo. Y ahí vemos cómo pues Jesús va preparando precisamente a esos 12 para a través de ellos pues instaurar la iglesia y que así el reino de Dios se vaya multiplicando y se vaya extendiendo y vaya germinando, y sin que el Hijo de Dios sepa cómo, pero a fin de cuentas a través de la labor de los hijos de Dios, en primera instancia de los apóstoles y después de todos los cristianos, es que este reino de Dios se irá extendiendo, se irá multiplicando, irá abarcando toda la tierra y finalmente servirá de morada para todos los hombres. Pues aquí tienes, este es el análisis bíblico del Evangelio de esta ocasión. En realidad es un análisis sencillo porque pues es un texto sencillo, a veces no es necesario rascarle tanto. En esta ocasión no lo fue, pero a fin de cuentas yo creo que siempre es interesante, siempre es importante y seguramente que te ayudará a comprender mejor el mensaje de Jesús en este domingo, y ya después, sumada esta explicación a la homilía que predique tu sacerdote, pues tendrás una comprensión mucho más plena y mucho más profunda de la palabra de Jesús. ¿Qué te parece si todo esto que hemos aprendido en esta ocasión, que hemos reflexionado, lo guardamos en nuestro corazón un momento y ahora nosotros nos dirigimos a Dios en un momento de oración? Para ello, como es costumbre, te invito a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Contigo, Señor, sembraremos ilusiones y esperanzas en un mundo que llora perdido. Contigo, Señor, sembraremos alegría y fortaleza ante los hombres que caen en la tristeza. Contigo, Señor, sembraremos amor al cielo cuando digan que tú no existes. Contigo, Señor, sembraremos tu mano protectora cuando tantas manos ya no ayudan. Contigo, Señor, sembraremos tu presencia salvadora cuando nos encontremos perdidos. Contigo, Señor, sembraremos optimismo y futuro ante un presente fracasado. Contigo, Señor, sembraremos sencillez y pobreza antes que la riqueza que nos degrada. Contigo, Señor, sembraremos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues te agradezco mucho tu tiempo y te agradezco tu compañía en este espacio que aprovechamos cada semana para aprender juntos acerca del Evangelio. Nos vemos aquí el próximo fin de semana para seguir profundizando en los textos que leemos del Evangelio en la Santa Misa. Recuerda que a lo largo de la semana podemos escucharnos a través del programa de radio Semillas para la Vida, que puedes escuchar en tu estación de radio católica favorita o a través de nuestro sitio semillasparalavida.org. Si acaso tu estación de radio católica no transmite Semillas para la Vida, diles que se pongan en contacto con nosotros, porque pues a ellos no les cuesta un centavo transmitirlos, y sabemos que estos episodios, estas emisiones de Semillas para la Vida, pues son a fin de cuentas semillas que después de 12 años o ya casi 12 años nos hemos dado cuenta de que también se han multiplicado o se han extendido y han tocado a muchísimas almas en muchísimos países alrededor del mundo. Y pidámosle a Dios que Semillas para la Vida sea un vehículo más, sea una de estas semillas más que uno sepa cómo pues se multiplican por obra y gracia de Dios, y todo para el provecho de sus hijos. Nuevamente te recuerdo, si hablas inglés, por favor no te lo pierdas, está muy bueno. Listen, it is Jesus speaking from the cross, o visita nuestro sitio semillasparalavida.org y pide ahí cualquiera de los otros libros. Hay muchos libros en español, 3 en inglés, te van a gustar y sobre todo te van a ayudar a que estés más cerca de Dios. Aquí lo tienes. Listen, it is Jesus speaking from the cross. Nos vemos aquí la próxima semana. Que Dios te llene de bendiciones y tú mismo esfuérzate por ser una bendición de Dios para todos aquellos que te rodean. Apasionate por nuestra fe.